Desde el corazón de Europa, Polonia se levanta como un país lleno de historia, contrastes y transformaciones. A menudo incomprendida, eclipsada por sus vecinos más ruidosos, esta nación ha recorrido un camino difícil para convertirse en lo que es hoy. Durante siglos, Polonia fue dividida, ocupada, borrada de los mapas. Pero su espíritu nunca desapareció. Cada vez que fue derribada, se volvió a levantar. Más fuerte. Más decidida. Hoy, algunos todavía la ven con prejuicios del pasado. Como una nación conservadora, gris, cerrada. Pero la verdad está muy lejos de esos clichés. Polonia es un país joven. No por su historia, claro, sino por su energía. Más del 40% de su población tiene menos de 35 años. Es una generación que creció con libertad, con Internet, con Europa abierta. Una generación que viaja, estudia, crea empresas. Varsovia, Cracovia, Gdansk, Wrocław. Ciudades modernas, vibrantes, llenas de vida cultural. El diseño, la tecnología, el emprendimiento están floreciendo aquí. La economía polaca ha sido una de las que más ha crecido en Europa en las últimas décadas. Lejos de los clichés frecuentemente asociados a Europa del Este, Polonia es mucho más diversa y matizada. Una de las primeras impresiones que tienen los visitantes es su fuerte orgullo cultural. La posición geográfica de Polonia en el centro de Europa también la ha convertido en uno de los ejes principales de tránsito y comercio del continente. Rodeada por Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y la región rusa de Kaliningrado, Polonia actúa como una puerta natural entre Europa occidental y oriental. Esta situación la colocó históricamente en el cruce de guerras y tensiones políticas. Hoy en día, representa una gran ventaja para el comercio, los desplazamientos y la conectividad. A diferencia de muchos países sin litoral, Polonia tiene acceso directo al mar Báltico, lo que le permite fortalecer su presencia en el comercio marítimo. El puerto de Gdansk es uno de los más activos de Europa, operando con cargas procedentes de China, Escandinavia y América. Mientras otros países sufrían crisis profundas, Polonia siguió creciendo. Sin recesión. Una hazaña notable. ¿Cómo lo logró? Parte de la respuesta está en su mano de obra calificada, su educación sólida, su inversión en infraestructura. Y también en algo más intangible, la resiliencia. El saber adaptarse. El no rendirse. La herencia genética de la población polaca se relaciona con frecuencia con una notable belleza física.
Polonia es considerada uno de los países con personas más atractivas de Europa Central. Las mujeres polacas, en particular, son admiradas por su belleza natural, elegancia y carisma. Se destacan por su piel clara, ojos azules o verdes intensos y rasgos armoniosos. Poseen un sentido del estilo, serenidad y una combinación entre valores tradicionales y contemporáneos. De hecho, muchos sostienen que las mujeres polacas figuran entre las más atractivas del mundo. Más allá del aspecto físico, son reconocidas por su inteligencia, calidez humana y carácter firme, influido por la rica historia y vida cultural del país. Con un PIB que supera los 800.000 millones de dólares, Polonia figura entre las 25 economías más grandes del planeta, un logro notable para una nación que, hace poco más de 30 años, emergía del comunismo. El secreto del éxito polaco reside en una economía diversificada y equilibrada. A diferencia de los países dependientes de recursos naturales, Polonia se beneficia de su integración a algunas de las redes comerciales más importantes del planeta. Su ubicación estratégica en el centro de Europa la convierte en un punto clave para el tránsito de mercancías entre el oeste y el este del continente. El país ha invertido de manera significativa en infraestructura, ampliando autopistas, modernizando redes ferroviarias y renovando aeropuertos, lo que refuerza aún más su potencial económico. Quizás, después de todo, la mayor fortaleza de Polonia es que no necesita gritar para ser escuchada. Simplemente avanza. Silenciosamente, con determinación. Pero para entender realmente a Polonia, hay que mirar más allá de sus logros económicos. Hay que mirar a su gente. Personas que han vivido guerras, particiones, ocupaciones. Y que aún así, han conservado su identidad, su lengua, su cultura. Claro que no todo es perfecto. La transición al capitalismo trajo desigualdades. Y todavía hay desafíos. En salud, en justicia, en derechos sociales. Pero Polonia avanza. Con pasos firmes. Muchos jóvenes polacos que se fueron al extranjero están regresando. Traen ideas nuevas, experiencias internacionales, ganas de construir un país aún mejor. Es esa resistencia emocional, ese espíritu comunitario, lo que hace que la sociedad polaca sea tan única. La familia sigue siendo el núcleo. Y las tradiciones, tanto religiosas como culturales, tienen un lugar central en la vida cotidiana. Incluso las generaciones más jóvenes, aunque abiertas al mundo y conectadas globalmente, mantienen un fuerte vínculo con sus raíces. Esto se ve en los festivales, en la música, en la comida y sobre todo, en la lengua. Y si hablamos de lengua,
El polaco no es precisamente fácil. Con su compleja gramática y pronunciación, muchos lo ven como un obstáculo. Pero para los polacos, es un orgullo. Un escudo lingüístico que ha sobrevivido a siglos de intentos de ser silenciado. ¿Y qué hay de su cultura contemporánea? El cine polaco, por ejemplo, ha producido obras maestras aclamadas internacionalmente. La literatura sigue siendo potente. Y en las calles, uno puede encontrar arte urbano que habla tanto del pasado como del presente. Los jóvenes polacos crean, innovan, exportan ideas. Pero no todo es perfecto. Como en muchos países, existen tensiones políticas, debates sociales, divisiones generacionales. Temas como la migración, los derechos civiles o el papel de la religión generan discusiones encendidas. Aún así, la capacidad de debatir, de disentir, de construir una democracia viva y en evolución, es una muestra de la madurez de la sociedad polaca. Polonia ya no es ese país lejano y desconocido al este de Europa. Es un actor clave, una voz firme, una historia que merece ser contada no solo por lo que sufrió, sino por lo que ha logrado. Desde sus montañas en el sur hasta sus costas bálticas en el norte. Desde sus aldeas tradicionales hasta sus centros urbanos modernos. Polonia es un país en movimiento. Así que la próxima vez que pienses en Europa, no te olvides de mirar hacia Polonia. Puede que encuentres ahí mucho más de lo que esperabas. Hay un dicho polaco que dice, con lo que tiene la casa, eso ofrece con gusto. Es una forma hermosa de resumir la hospitalidad polaca. Porque a pesar de los desafíos, a pesar de las heridas del pasado, Polonia siempre ha compartido lo que tiene. Y hoy, lo que tiene para ofrecer es mucho. Una tierra de contrastes, de historia y futuro, de tradiciones firmes y cambios rápidos. Una nación que nunca se dio por vencida. Y que ahora, por fin, empieza a ser reconocida por lo que realmente es. Polonia no necesita convencerte de su valor. Solo necesita que la veas. Y una vez que lo hagas, no podrás olvidarla.
Varsovia acoge por sí sola a casi 2 millones de habitantes, lo que la convierte en el núcleo económico y político del país. No obstante, a pesar de su infraestructura avanzada y su rápido crecimiento, Polonia ha sabido conservar un fuerte vínculo con sus raíces, protegiendo su arquitectura tradicional, costumbres y paisajes. Para quienes no disfrutan de los lugares saturados pero desean experimentar la vitalidad de una nación europea en auge, Polonia ofrece un equilibrio ideal. El país ha mantenido un crecimiento económico sostenido a lo largo del tiempo. De hecho, fue el único miembro de la Unión Europea que esquivó la recesión durante la crisis financiera mundial de 2008. Sin embargo, Polonia no está exenta de desafíos. Aunque su historia ha estado marcada por siglos de influencia católica y un profundo sentido de identidad nacional, el país también alberga un movimiento en expansión orientado al progreso, la diversidad y la expresión cultural. Si te gustó este video, considera suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. ¿Te gustaría que hiciéramos otro episodio sobre un país poco comprendido? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.